Bienvenidos compañeros a otro programa más de Universo UNED Derecho. Como os comenté en el audio anterior, hoy quisiera hablaros de una serie de conceptos que yo considero básicos e importantes para aquellos que hayáis empezado a estudiar y más o menos para que les vayáis entendiendo y os ayude a entender un poquito más lo que estáis estudiando. Empezamos por una clasificación que se hace del derecho. Se clasifica en derecho público y en derecho privado. ¿Qué es el derecho público? Pues es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público. ¿Qué materias están dentro del derecho público? Pues por ejemplo el derecho administrativo, el derecho penal o el derecho constitucional. ¿Y el derecho privado qué es? Pues es el que se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares, es decir, entre personas, por ejemplo, como puede ser el derecho civil o el derecho mercantil. También, otra clasificación que se da es entre derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que están dentro del ordenamiento jurídico. Y el derecho subjetivo es la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. Dentro del derecho objetivo podemos distinguir también el derecho natural, que es el conjunto de normas que rigen la conducta social de los hombres, porque estas normas sociales están dentro o impresas en la naturaleza humana. Y el derecho positivo es un conjunto de normas que cumplen con los procedimientos de su elaboración en un país determinado. También puede ser el derecho escrito y el derecho consuetudinario. El escrito es aquel que está redactado en documentos, como puede ser la Constitución española, el Código Civil, el Código Penal, cualquier código. Y el consuetudinario es la costumbre, por ejemplo. Es decir, el uso reiterado en el tiempo se convierte en norma, aunque no esté escrita. Estos más o menos son conceptos teóricos, pero que van a salir bastante dentro de los temarios y vas a tener que buscarlo a ver más o menos lo que significa y así aquí lo tenéis un poquito agrupado. Bien, pasamos a la clasificación de las normas jurídicas. Pues la clasificación se da en tres ámbitos, por ejemplo en el ámbito espacial, que es el territorio donde se aplica la norma, ámbito temporal, que es el tiempo en que está en vigor esa norma o esa ley, y en el ámbito material, que es sobre el tema en el que va a regirle esa ley o esa norma. Bien, en la mayoría de las materias, por no decir en todas, os van a hablar de las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues es todo aquello que constituye o ha constituido a crear el conjunto de normas jurídicas o de reglas jurídicas, es decir, lo que crea la norma. Suele ser la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Siguen un orden de prelación, es decir, que es más importante la ley que la costumbre y más importante la costumbre que los principios generales del derecho. Pero en algunas materias no hay ese orden de prelación, como puede ser en el derecho internacional público, por ejemplo. Pero eso ya lo iréis viendo. Esto es algo general. Bien, la mayoría de las asignaturas vas a tener plazos, por ejemplo, plazos para presentar demandas o la reconvención, para presentar recursos, plazos de caducidad, plazos de prescripción, etcétera. Y os van a hablar de días naturales, días hábiles y días inhábiles. Los días naturales son todos los días del calendario, sin exceptuar ninguno. Todos los días del calendario, los 365 días. Los días hábiles son todos aquellos que no son inhábiles. Es decir, son todos menos los considerados festivos en el calendario. Un concepto importante del que os quería hablar es el concepto de jurisprudencia. La jurisprudencia es un concepto importante que hay que tener bastante claro, ya que lo vais a usar mucho. ¿Qué es la jurisprudencia? Pues es el conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. Es decir, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, pues los jueces han llegado a una sentencia y esa sentencia se puede usar como jurisprudencia. Por ejemplo, para un caso igual o parecido, en otro juzgado se puede presentar ante el juez la sentencia o la solución que se ha dado al caso del Tribunal Supremo, por ejemplo. Así se puede ganar un juicio perfectamente. ¿Quién puede crear jurisprudencia? Pues, por ejemplo, los tribunales superiores de justicia, también el Tribunal Constitucional.
Eso depende de en qué asignatura estés. Bien, también podemos hacer una clasificación de las leyes, varios tipos de leyes. Os van a hablar mucho de ley en sentido formal y ley en sentido material. ¿Qué es la ley en sentido formal? Pues la ley en sentido formal se refiere a cómo debe ser la estructura de la norma, es decir, que ésta debe ser general, obligatoria, emanada desde el órgano competente y mediante el mecanismo que rige la Constitución. Es decir, es la estructura. En cambio, la ley en sentido material se refiere al contenido de la norma, es decir, la finalidad de esa norma, a qué va dirigida y lo que pone en ella. También una clasificación importante se hace entre ley orgánica y ley ordinaria. ¿Qué es la ley orgánica? Pues se usa para regular materias importantes y se exige para su aprobación un consenso más alto que una ley ordinaria. Es decir, puede ser por mayoría absoluta, parlamentaria, por ejemplo. La ley ordinaria se hace mediante mayoría simple. Es decir, se necesita un consenso, es decir, más personas que apoyen la regulación de esa materia para que sea aprobada. Es decir, que cuanto más importante es la materia que quieran regir, pueden estar amparadas bajo ley orgánica. Para terminar, he querido sacar un poquito una serie de locuciones latinas que se suelen usar mucho, como puede ser la locución latina erga omnes, que se usa en derecho para referirse que una norma, un acto o un contrato se aplica a todos y frente a todos. Otro concepto es el del apoderamiento apud acta, también aparece en muchos temarios, que es un documento que se le da al procurador, por ejemplo, para que nos represente y realice por nosotros todos los actos jurídicos que tenga que realizar. Otro concepto, el concepto de ab initio, que significa desde el principio, o a contrario sensu, en sentido contrario. Otra es ad hoc. Esto significa para esto o para un fin particular. Por ejemplo, un tribunal constituido ad hoc significa que ese tribunal está constituido para un fin concreto, que a lo mejor luego desaparece. Puede ser temporal o también puede ser, pero solo para un fin concreto. Esa es la palabra o la locución ad hoc. Contra legem, pues contra la ley. Y una institución muy importante, la habréis estudiado ya en el primer cuatrimestre, es el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Pues es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, asegurando así los derechos básicos de las víctimas o los detenidos, por ejemplo. Es decir, que se tiene que llevar ante el juez a un detenido en un plazo no mayor a 72 horas. Es un derecho constitucional muy importante que tenemos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Bueno, hasta aquí pues una serie de conceptos bastante básicos y espero que os hayan servido para algo. En el siguiente programa pues quisiera seguir con estos conceptos de una manera un poco más individualizada, es decir, por ejemplo, coger una materia, derecho civil, y coger los conceptos más importantes para que les vayáis entendiendo. El siguiente programa luego haré derecho penal o constitucional, etcétera, para que se os haga un poquito más fácil el asunto, ¿vale? Como siempre, muchas gracias por escucharme y espero haberlos ayudado, que ese es mi objetivo. Un saludo, estudiad y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.